Bien, este es mi espacio para hablar de neurociencia. Cabe recalcar que no soy un experto, soy un autodidacta en el tema. Un tema que me apasiona muchísimo, sobre todo el asunto de la neuroplasticidad. Cómo nuestro cerebro crea hábitos, cómo nuestro cerebro aprende, cómo nuestro cerebro se construye. La neurociencia, sobre todo la neuroplasticidad, nos enseña que el cerebro es plastilina u otros le dicen plástico. Es decir, una sustancia que tú puedes manipular y darle el molde adecuado, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que nuestro cerebro es la construcción de todo lo que hemos venido adquiriendo en el transcurso de nuestra vida. Eso implica hábitos repetidos, acciones, perdón, repetidas que forman un hábito, implica pensamientos a los que nos adaptamos en algún momento, implica principios de vida que se nos ha sido inculcado desde niños, etcétera. Y bueno, como ejemplo más claro está la vida de un infante, ¿no? De un niño. Solemos decir, son una esponjita, ellos absorben todo. Y sí, precisamente porque su cerebro es nuevo, no está aún acostumbrado, no se ha sembrado criterios, ideologías, principios en el cerebro del niño, por lo cual está abierto, sus conexiones neuronales están totalmente dispuestas a percibir, a recibir la información y empezar a crear estas conexiones redundando, ¿no?, neuronales para poder empezar a formar los criterios de vida, los hábitos, etcétera, ¿no? Eh, para mostrar un botón, el cerebro de los niños. Anteriormente la ciencia, pues, como no estaba tan avanzada en esta área, no había tantos estudios en esto, pensaban que la única manera de cambiar el cerebro, pues, era en la infancia, cuando había la mayor capacidad para absorber la información, pues, y reproducir las acciones, las convicciones, etcétera. Pero actualmente se está estudiando mucho más a profundidad y se cree ahora que sí hay una manera de nosotros, incluso en la etapa adulta, cambiar, darle un molde diferente a nuestro cerebro. Entonces, bueno, para avanzar con esto voy a dejar dos frases aquí, que son la una: nuestro cerebro no es lo que es lo que está habituado a hacer, y una frase que es de uno de los más grandes descubridores y autores de la neurociencia, es que todos podemos ser los constructores de nuestros cerebros si nos proponemos a hacerlo. Entonces, nuestra manera de pensar puede cambiar. Y aquí entro ya en el contexto. Existen hábitos o pensamientos, criterios que no nos hemos dado cuenta a veces. Pongámonos a pensar, ¿por qué reacciono de la manera en la que reacciono ante tal situación? Siempre de la misma manera. Y usted dice, bueno, me han aconsejado, me han dicho, no pienses de esta manera, no, estás equivocado, no, tu criterio es erróneo, etcétera, etcétera. Y uno en el momento dice, bueno, sí, quizás tienes razón, es algo que debo reformar. Sin embargo, seguimos repitiendo la misma manera de reaccionar ante la misma circunstancia. ¿Qué pasa? Pasa que durante el transcurso de nuestra vida, el transcurso de los años o a la repetida situación constante, nuestro cerebro ha sido habituado a reaccionar de esa manera. Entonces hay millones de conexiones neuronales, ya una red, un canal de conexiones neuronales tan fortalecidas que por más que yo ahora tenga un pensamiento nuevo y diferente, el cerebro pesa automáticamente. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál tiene más en la balanza? Entonces empieza y el cerebro automáticamente se direcciona hacia este criterio, esta manera de reaccionar, de pensar, de responder a ciertas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? No hay acá el peso suficiente en esta red neuronal para poder cambiar el hábito, cambiar la reacción o cambiar la manera de pensar. Ojo, aquí se necesita mucha disciplina, mucha decisión para poderlo mejorar, porque es una construcción. No es un asunto que de la noche a la mañana, hoy me enseñaron a pensar diferente y ya el siguiente día lo logré. No, no. Es una construcción constante de estar repitiendo una nueva manera de pensar. Por eso se dice dentro de la neurociencia que nuestro cerebro no olvida, sustituye. Entonces, ¿qué pasa? Este canal neuronal, esta red neuronal, esta información que ahora es una convicción, un hábito, un criterio, una acción, reacción nuestra, tiene más conexiones neuronales. La de acá tiene pocas. Ingresaste una nueva información, una nueva manera de pensar, esta tiene pocas. Tienes que intentar intencionalmente repetir, repetir, repetir
repetir, hasta que hay un equilibrio en ambos criterios, en ambas maneras de pensar. Entonces ahí el cerebro se ve en la obligación de decidir cuál, porque ya automáticamente no tiene por qué irse por esta línea, por esta red neuronal, sino que ya tiene equilibrada la balanza. Entonces ahí es donde tú ya encuentras el poder de decisión. A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a reaccionar de esta manera. Entonces aquí ya empiezas a crear una balanza diferente. Esta red neuronal, con este nuevo criterio, manera de pensar, empieza a pesar mucho más, y el cerebro automáticamente se direccionará por esta línea. Porque el cerebro, nuestro cerebro, y ojo que aquí entramos en un tema quizás un poco polémico o un tema que da un poquito de miedo, porque podemos llegar a pensar, o sea que no soy realmente como soy porque yo lo quiero, sino porque estoy habituado de esa manera. ¿Es posible cambiar quién soy? Sí. ¿Es posible cambiar la manera en la que reacciono? Claro, por supuesto. ¿Es posible reformar criterios? Desde luego, es posible. Pero siempre y cuando nosotros nos hagamos una revisión. No sabremos quiénes somos si no nos miramos frente al espejo. Por ejemplo, tú no sabías el color de ojos que tenías hasta que te fijaste y dices, oh, mis ojos son de este color. No había visto que en la luz se ven un poco más café claro, o quizás son totalmente negros, oscuros totalmente. O no había visto las líneas de facciones en mi rostro, no había visto que tenía esto, este otro. Entonces, no es hasta que nos paramos frente al espejo que nosotros vamos a identificar y nos hacemos una revisión y decimos, ok, esta es mi estructura corporal, ¿no? Tengo una mano más chiquita que la otra, por poner un ejemplo, ¿no? De igual manera, pararnos frente al espejo de nuestro cerebro y empezar a analizarnos, y eso es algo costoso. ¿Por qué? Porque prácticamente te enfrentas a quién eres tú realmente, empiezas a descubrir quién eres tú y el por qué eres de la manera que eres realmente. Entonces, no es hasta que tú te paras frente al espejo para analizar tu cerebro, hacerte un estudio y decir, ¿sabes qué? Ya entiendo por qué reacciono de esta manera. Esa experiencia pasada, o de niño me sembraron esto, o he repetido constantemente las mismas reacciones ante la misma situación, y eso ha hecho que yo siga cometiendo el mismo error o siga caminando en la misma manera de pensar. Entonces, ¿es posible hacer el cambio en todo eso? Claro, desde luego. Entonces, una vez que tengo el equilibrio entre los dos criterios, entre los dos pensamientos, y le doy más refuerzo al de acá, la balanza empieza a cambiar. Y ahí tenemos el cambio total, y ya tu cerebro automáticamente viene y decide por este nuevo pensamiento. Creas un nuevo hábito, creas una nueva manera de pensar, pero para eso se necesita hacer un trabajo, una construcción constante. Y eso es lo difícil, porque te enfrentas al miedo de quién eres en este momento y a la consecuencia, a la responsabilidad, a la disciplina que a veces no queremos tener de poder reformarnos y cambiar quiénes somos. No me refiero a la esencia del corazón. Yo soy lo suficientemente amable, yo soy lo suficientemente amador, carismático, etc. Aunque de todas maneras todo lo que somos, incluso nuestras emociones, dependen de la manera de pensar. Pero me refiero a esas acciones y reacciones que nosotros deberíamos cambiar. Bueno, voy a continuar más adelante, pero voy a ir subiendo estos videitos para que poco a poco vayan conociendo un poco más. Entonces, el tema es muy, muy largo, muy profundo, muy interesante también. ¿Y por qué la sociedad está como está también? Precisamente porque no ha habido esta información, este descubrimiento científico, porque es ciencia realmente, recién en estos momentos se está propagando. Entonces, y la gente no es lo suficiente disciplinada para poder hacerse, proponer una ilustración, un rayo X de su cerebro y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando conmigo, de esta manera estoy pensando, estoy equivocada en esto y debo cambiar esta manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Pero actualmente pues se está empezando a propagar todo lo que es neurociencia, lo que es plasticidad neuronal. Por eso es que actualmente se encuentra mucho como la neuropedagogía, bueno, todo tiene neuro ahorita, neuro, porque se ha descubierto que todo parte del sistema nervioso y se ha descubierto que nuestro cerebro funciona automáticamente
en base a lo que ha aprendido y lo que ha repetido a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, es un tema bastante amplio, bastante largo, interesante. Si de pronto, aquí voy a entrar, voy a hablar en base a dos líneas. Lo voy a direccionar a la parte humana normal, pero también lo voy a direccionar a la parte de la fe. Para quienes, bueno, quienes me conocen saben que soy cristiano. He estudiado, he estado siendo autodidacta en esta área de la neurociencia y la neuroplasticidad, porque yo me he visto, me he analizado, me he dado cuenta de manera cristiana que a veces hay cosas que a mí me han costado mucho. Y digo, pero ¿por qué sigo repitiendo la misma acción? Si ya me choqué, si ya cometí el mismo error varias veces, si ya de pronto dañé una relación social, una relación amistosa, póngale usted lo que quiera poner, una relación sentimental, una relación familiar, una relación laboral, etcétera. Si ya rompí varias veces varios vínculos por mi mala reacción, por mi mala manera de pensar, entonces ¿por qué sigo repitiendo lo mismo si yo sé que no es correcto? Sencilla, la respuesta está ahí. Somos plastilina cerebral, es la neuroplasticidad. Somos millones de conexiones de neuronas que el cerebro automáticamente va a ir por la línea a la que mayormente está habituada. Lo que por ahí solemos escuchar o leer, que dice, tu cerebro se adapta a lo que le es familiar, o sea, a lo que está repetido constantemente. Ojo, sea malo o sea bueno. Ojo con esto, sea malo o sea bueno. Para muestra un botón, el adoctrinamiento. Yo me acuerdo que escuché un reportaje hace algunos años atrás de Colombia acerca de unos sicarios. Un segundo. Bueno, decía que yo vi este reportaje de unos sicarios. Estaba preso, ¿no? Y le hacían un reportaje, una entrevista respecto a por qué era sicario, cómo se formó como sicario, etc. Entonces, de lo que recuerdo, en este reportaje, esta persona que era sicario en el momento decía, bueno, yo solo recuerdo que yo de niño, pues, a mí me secuestraron. Bueno, decía él, no contaba que en Colombia se hacía mucho esto en aquella época, no sé actualmente, este reportaje fue hace muchos años. Se secuestraba a los niños y eran adoctrinados desde su infancia. Crecían ellos con ese criterio, ese pensamiento de que su propósito de vida era ser sicarios, ser asesinos. Desde niños les sembraban eso. Entonces ya cuando estaban en su etapa adulto, ese era su propósito de vida y ellos caminaban en su vida en base a ello. Entonces le preguntaban, ¿por qué eres sicario? Porque toda mi vida me enseñaron eso. Toda mi vida ha sido formada así. Eso es adoctrinamiento. Entonces, para ejemplificar, todo lo que nosotros somos, sea malo o bueno, nuestro cerebro, la información que tiene, es lo que va a repetir. Y aquí me voy a ir un poquito al ámbito cristiano. Para quienes conocemos a Cristo, tenemos la fe en Dios y todo, la Biblia ya tenía neurociencia. La Biblia ya tenía la neurociencia. De hecho, justo conversaba con un líder mío y hablábamos algo referente al tema y él me dio una pista muy bonita, ¿no? Y me decía, por eso decía Oliver, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Y lo relacionábamos con respecto a la ciencia, ¿no? Por eso ahí donde hay científicos que reconocen a Dios. Bueno, leí una vez que uno de los que reconocía a Dios, la existencia de Dios, era Albert Einstein, que decía, mientras más estudio el universo, más me doy cuenta que existe un Dios creador. Pero también existen científicos que Dios ni que Dios, ¿no? Pero sí, realmente Dios nos da la facultad para poder estudiar, adquirir el conocimiento, descubrir nuevas cosas. Bueno, yo no soy un investigador, ¿no? Pero aquellos quienes son científicos e investigadores, Dios les da la capacidad para descubrir nuevas cosas. De ahí donde nace la medicina, de ahí donde la ciencia se va actualizando, etc. Pero la Biblia fue escrita hace miles de años atrás. Entonces, en la Biblia hay psicología, hay neurociencia, hay muchísimas cosas. La Biblia dice claramente, conforme es el pensamiento del corazón, eso está en Salmos, el corazón del hombre, tal es él, tal es su accionar. Ahí está la neurociencia, lo que tú piensas reproduces.
Y también dice la Biblia, no se dejen dar forma a las costumbres de este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y de vuestra mente. En Romanos 12:2 dice eso. Entonces, ya ahí estaba la neurociencia. Y cuando nosotros decimos, no entiendo por qué, a pesar de que escucho palabras, a pesar de que escucho consejos, sigo repitiendo las mismas acciones. Y vamos a lo que dice Pablo. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, lo termino haciendo, decía Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y decía, porque con la... Entonces decía, lo de Pablo, ¿no? Entonces decía, porque con la mente, se me fue la idea porque me estaban llamando. Sirvo a Cristo, o sea, por una perspectiva sirvo a Cristo, pero por otra me encuentro con una ley diferente en mí que me hace hacer lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, por eso la Biblia dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú tienes que repetir la información constantemente. Por eso es que a veces no hay crecimiento, porque no hay esa intencionalidad. En la iglesia nos enseñan esa parte de la intencionalidad de la búsqueda de Dios, del crecimiento espiritual. Tú tienes que esforzarte por buscar de Dios, por leer la Biblia, por orar, por congregarte, por servir, porque todo eso quizás en la iglesia nos enseñan correctamente, ¿no? Porque eso hace crecer tu relación y tu comunión con Dios. Hablando en términos de neurociencia y neuroplasticidad, el refuerzo de esa información, de ese hábito espiritual, hace que la información de tu cerebro se fortalezca en esa área. Y entonces, ¿qué pasa? Tu cerebro automáticamente se empieza a direccionar por esa red neuronal. De ahí donde surge el cambio. Por eso la Biblia dice, si no sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, bueno, aquí me fui un poquito del ámbito cristiano, ya voy a hablar de otros temas, etcétera. Pero es muy interesante esta línea, muy interesante para poder entender por qué incluso los cristianos a veces decimos, pero ¿por qué no cambio? He escuchado, una vez me dijeron, esto está mal, esto, este otro, o a veces decimos, ¿por qué? Por ejemplo, yo tengo un criterio aquí, y digo un criterio porque voy a hablar de manera subjetiva. Cristo ya está en tu corazón, ya el Espíritu Santo está ahí. La Biblia dice, pondré mis mandamientos en las tablas de su corazón y mi espíritu dentro de ellos. Pero la pregunta que a veces nos hacemos, porque seguro que muchos han hecho esa pregunta, y yo me lo hice en su momento cuando me costaba cambiar ciertos hábitos de vida. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si tengo a Cristo en mi corazón y yo lo amo? Estoy seguro de que lo amo. Yo te preguntaría en este momento, ¿amas a Cristo con todo tu corazón? Y tú, sí, yo lo amo. Pero ¿por qué sigo haciendo las mismas cosas que hago? Claro, la Biblia habla obviamente de que estamos en un cuerpo carnal, ¿no? Y esa es nuestra lucha contra la carne. Pero estoy seguro que en algún momento tú te has preguntado, ¿por qué si yo no quiero hacer esto y yo ya he orado por esto y sigo cometiendo el mismo error, sigo pecando de la misma manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás lo que hace falta cambiar no es tu corazón, porque ya está Cristo ahí reinando, gobernando. Lo que hace falta es cambiar tu mente. Porque recuerda que tú vas a hacer lo que en tu mente haya. ¿Me explico? Y quizás tienes un hábito que es un pecado, ahora lo conoces que es un pecado, le entras a estudiar a Cristo y dices, bueno, esto es un pecado, yo ya lo sé y no lo quiero hacer. Pero estabas tan habituado a hacer durante 10 años la misma acción. Imagínate cambiar una acción de 10 años, un pensamiento, un criterio de 10 años, fortalecidos durante 10 años, a cambiarlo en un año de evangelio, ¿me explico? Entonces, por eso a veces fracasamos en nuestro intento de poder mejorar para Dios, de poder mejorar nuestra vida en Dios. Pero aquí voy con esto, que no es imposible, tranquilo. Ahora entiendes por qué te ha costado, pero también entiendes de qué manera tienes que trabajar para mejorar ese hábito, cambiando tu manera de pensar, cambiando tu criterio. Bueno, espero para quienes somos cristianos esto nos haya servido en parte para entender también nuestra vida espiritual desde la manera en la que funciona nuestro cerebro, desde la plasticidad neuronal, y nos ayuda a mejorar, a crecer. Hay mucho de qué hablar, este es un tema muy largo, pero muy gustoso, ¿no? Muy placentero de conversarlo, muy interesante. Por hoy dejo hasta aquí. Más adelante voy a hablar acerca de ciertos pensamientos, criterios míos, hábitos míos
que yo estoy intentando cambiar en este momento, la desesperación, la impaciencia, etcétera, porque a veces en el ámbito cristiano, pues, por ejemplo, yo estoy haciendo tipo terapia ahorita, yo cojo y escribo ciertos criterios, por ejemplo, Dios tiene el control, en su momento Dios traerá la respuesta, cositas que nosotros como cristianos decimos, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero a veces te cuesta creer en eso, no creer, pero te cuesta tener una acentuación en esa palabra, aunque tú la sabes. ¿Pero por qué te cuesta? Porque tu cerebro aún no está, esa conexión neuronal no está completamente reforzada como para que tú te mantengas viviendo en esa palabra, porque hay otra que pesa más. ¿Me explico? Quizás la duda en tu mente está pesando más. Entonces, ¿qué tienes? Reforzar, 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 hasta que la otra pese más. Entonces yo ahorita estoy como que escribiendo ciertas cosas para darle esa información a mi cerebro. Otra cosa que puede servir es reforzarlo hablando, declarándolo. Por eso cuando nos enseñan en la iglesia, decláralo, decláralo, decláralo. Todo eso sirve para generar una conexión neuronal más fuerte en aquellas, llámalas ideas, en este caso nosotros, en aquella palabra, promesa de Dios, y poder caminar en base a ello en la fe. Bueno, espero esto haya servido un poquito. Más adelante voy a seguir hablando de este tema y espero les haya gustado.